Yo soy el testigo de Jehová y público en general. Uno de los puntos que yo siempre he dicho es que ¿de qué sirvió que Jesús nominara a su esclavo en 1919 si no le encargó de sus bienes en la tierra en ese mismo año para ejercer como tal? ¿Qué sentido tiene el afirmar alegremente que Jesús hizo la nominación de su esclavo, reconociéndolo como tal en 1919, si no le confió la gestión de todos sus bienes en la tierra a partir de 1919 en adelante? ¿De qué puede servirle a una persona, a un actor, ser nominado como el mejor actor del año cuando en la ceremonia de entrega del Oscar no lo recibe? Es decir, no recibe la estatuilla que lo acredita como tal. Cuando la vez pasada estuve viendo la entrega de los Óscares de la Academia por el mejor actor principal de una película en particular, fueron muchos los nominados como el mejor actor principal de la película. Fueron muchos los nominados que asistieron a la ceremonia para tener la suerte de ser llamado para recibir la credencial, de recibir la estatuilla que lo acreditara como el mejor actor principal de determinada película. ¿De qué sirve que te nominen para el Oscar si al final de cuentas no te lo entregan? Es decir, que no te entregan la estatuilla que lo acredita como tal. ¿De qué sirve ser nominado si al final no te entregan la estatuilla que te acredita como tal, es decir, como mejor actor del año? ¿De qué le sirvió al esclavo ser nominado como tal en 1919 si al final de cuentas Jesús no le entregó la estatuilla como el esclavo escogido, y no le entregó la estatuilla como el esclavo, y no le encomendó esa función de ser el mejor actor del año a partir de ese año en adelante? Igualito ocurre pues con la Watchtower, cuando dice que el esclavo fiel y discreto fue reconocido como tal en 1919, es decir, que Jesús hizo su primera nominación del esclavo en 1919, o sea, al final de cuentas no le entregó ni le confió la administración de todos sus bienes en la tierra, que es igual a no entregarle la estatuilla como el ganador, como el escogido, como el esclavo, puesto que Jesús se supone que vino a inspeccionar a varios candidatos para esclavo, y seguramente había muchos nominados de muchas religiones de la cristiandad donde Jesús fue a inspeccionar, y estaba dentro de los candidatos supuestamente de la sociedad Watchtower con su esclavo como nominados para recibir la estatuilla como el esclavo fiel y discreto, y encargarle a Jesús a ese esclavo todos sus bienes en la tierra. ¿De qué sirvió entonces que Jesús nominara a la sociedad Watchtower como candidato a ser esclavo en 1919 si al final de cuentas no lo reconoció como tal, entregándole todos sus bienes en la tierra a ese esclavo, no confiándole la administración y la gestión de todos sus bienes en la tierra? Es como cuando un presidente gana la presidencia y está nominado como el vencedor y está voceado por las estadísticas como el vencedor. Inclusive el Jurado Nacional de Elecciones da un adelanto que determinado candidato va a ganar las elecciones porque lleva la mayor ventaja de número de votos, y al final de cuentas, al final de las elecciones, al hacer el recuento de los votos, declara que hay un ganador y que ese ganador se llama la sociedad Watchtower, y finalmente queda todo ahí y no le entrega sus credenciales como el electo por el pueblo, o determinado presidente, o determinado candidato, no le entrega sus credenciales, el Jurado Nacional de Elecciones, y tampoco el Congreso de la República le pasa a la banda presidencial. ¿De qué sirve que el Jurado Nacional de Elecciones haya dicho que el señor Juan Pérez, por ejemplo, haya ganado las elecciones, y al final el Jurado Nacional de Elecciones no le da las credenciales reconociéndolo como el ganador de las elecciones de su país, y más aún que el Congreso de la República no le declare como nuevo presidente de la República? Entonces de nada sirve pues que al final de unas elecciones el Jurado Nacional de Elecciones, al terminar el cómputo de todos los votos del país, declare que hay un ganador y que ese ganador es el señor Juan Pérez, pero no le entrega las credenciales conforme manda la ley, reconociéndole como el ganador de dichas elecciones, para que el Congreso de la República lo declare presidente de la República en ceremonia pública, pasándole la banda presidencial el presidente de turno al nuevo presidente.
Entonces de nada sirve que Jesús haya nominado a su esclavo en 1919 si al final de cuentas no le entregó esa autorización de poder ejercer como presidente, como tal, como el esclavo fiel y discreto. No le entregó sus bienes en la tierra, no le encomendó manejar la sociedad Watchtower y hacerla crecer, ni hacer discípulos de las naciones, ni cuidar de la grande muchedumbre, de nada, de nada. Entonces yo me he preguntado, ¿de qué sirve que el señor Guy Pearce nos haya dicho el 6 de octubre pasado en Teatro Stanley que Jesús hizo su primera nominación del esclavo en 1919 si no le confió sus bienes terrenales para que lo administrara, lo dirigiera, lo gestionara a partir de 1919 en adelante a ese esclavo nominado? ¿De qué sirve vanagloriarse y declarar que Jesús hizo su primera nominación de esclavo en 1919 si al final no le dio lo más importante por el cual era el esclavo para que ejerciera sus funciones de anunciar la buena nueva a las naciones, hacer discípulos de las personas de las naciones, bautizarlas, hacer crecer la sede mundial de los de Jehová, como la oración de Jehová, el manejar todas las sucursales que tienen en el mundo, sus salas de asamblea, sus salas de reino, sus casas de Betel, sus edificios en Brooklyn, sus imprentas millonarias, todas sus haciendas multimillonarias que tienen en diversos países del mundo? Si finalmente Jesús no los nominó, no les dio la administración de esos bienes por el cual se les había nombrado para ser el esclavo encargado de eso. ¿De qué sirve vanagloriarse, decir que Jesús nominó a su esclavo si no le dio lo más importante por el cual se le nombró como su esclavo en 1919? Para tenerlos de manos atadas, sin ninguna autoridad de nada, sin ninguna obligación, sin ninguna autorización, sin ninguna responsabilidad de nada. Es decir, estuvieron inoperantes desde 1919 hasta cuando empiece la gran tribulación, para esperar si finalmente Jesús se decide darle sus bienes a la tierra a ese esclavo. Entonces, de nada sirve que la Watchtower nos diga orgullosamente que Jesús hizo su primera nominación de esclavo en 1919, pero no le dio lo más importante, que era justamente confiarle, tenerle confianza para darle, ponerle a su disposición la administración y la gestión de todos los bienes del amo Jesucristo del esclavo. Como repito, hice un ejemplo en su momento, es como si un presidente ganara las elecciones, el país, el Jurado Nacional de Elecciones del país declara al señor Juan Pérez como ganador de las elecciones, puesto que sacó el puntaje más alto de votación, y al final el Jurado Nacional de Elecciones no lo declare oficialmente ganador y no le entregue las credenciales como el presidente de la República, vencedor de las elecciones, para que con esas credenciales el Congreso pueda declararlo presidente de la República en una ceremonia pública de transferencia de mando, donde el presidente anterior le saca la banda y se lo pasa a él, para que se encargue de los bienes del país, de administrarlo, de gestionarlo, de hacerlo crecer, de cuidarlo y de tener a cargo a la población, a los ciudadanos del país. ¿De qué sirve que se le nombre presidente y siga que sea nombrado presidente, pero no se le da la banda presidencial, no se le da el bastón de mando de las Fuerzas Armadas, no tiene nada de eso, no se les da, no se declara como presidente nuevo de la nación en una ceremonia pública en el Congreso de la República? Todo esto que es necesario para hacer la transferencia de mando. Todo quedó en una simple nominación que hizo el Jurado Nacional de Elecciones, reconociendo que había ganado, pero no le entregó las credenciales que sí lo acreditaran como tal, como ganador y como el elegido para ejercer la administración del país. Entonces, lo que ha ocurrido acá es que la Watchtower se jacta de haber ganado las elecciones supuestamente porque Jesús se decidió por la Watchtower, pero finalmente Jesús no le entregó lo que es necesario para hacer ejercer el cargo de esclavo. No le entregó los bienes del amo Jesucristo para que lo administrara. Y como repito, pues es cuando, igual que si una persona es nominada para el Oscar de la Academia como mejor actor, y al final de cuentas cuando asiste a la ceremonia, se lo gana otro. Y todo quedó en una simple nominación que no se concretó con la entrega de la estatuilla que lo reconociera como el mejor actor del año. Algo parecido para hacer una analogía de lo que quiero explicar. La Watchtower se jacta en decir que el esclavo fue nominado en 1919, pero si no le entregó los bienes en la tierra a ese esclavo para que administrara, eso es como si hubiera una persona que ganó las elecciones presidenciales de un país, pero que no lo declararon presidente de la República, no dieron las credenciales que lo acreditaran como tal, ni se le entregó el bastón de mando, ni se le entregó la banda presidencial que así lo hacía saber. El esclavo de la Watchtower se quedó solamente a nivel de ganador de las elecciones, declarado por
el Jurado Nacional de Elecciones del país, pero no recibió las credenciales que lo acreditaran como tal, ni tampoco se le dio la autoridad y el manejo y la administración del país. Entonces, ¿de qué sirve que hayas ganado las elecciones y al final de cuentas no te nombran presidente de la República oficialmente, ni el Jurado Nacional de Elecciones te declara públicamente y te da las credenciales como ganador de las elecciones presidenciales? Y es lo que yo siempre me he preguntado, pues, ¿de qué sirve que la UAS hoy día, o ese esclavo que declaró el 6 de octubre pasado en el Teatro Stanley de 2012, que la primera nominación del esclavo fiel y discreto fue en 1919, si finalmente no le dio lo más importante, que era confiar la administración de todos los bienes del amo Jesucristo, por el cual era esclavo? Era un esclavo inoperante que estaba de adorno. Se supone que Jesús escoge al esclavo y le encarga cuidar la casa. ¿Y qué pasa si Jesús le dice, tú vas a ser el mayordomo de la casa, pero no te doy la llave? ¿Cómo puede administrar la casa si no puede entrar a la casa? ¿Cómo puedo nombrarlo a él mayordomo de la casa si me voy de viaje, lo declaro mayordomo, pero me olvidé y decidí no confiarle las llaves de la casa de ese amo que lo estaba nombrando como mayordomo? El esclavo de la UAS se quedó como mayordomo, como ese mayordomo encargado de la casa, pero no le dio las llaves para que pudiera ingresar y poder manejar la casa y administrarla. ¿De qué sirve que Jesús lo haya contratado, lo haya asignado, lo haya declarado como mayordomo oficial para que se encargara de los domésticos de la casa, si no le dio acceso a entrar a la casa? Ni le dio acceso para que pudiera manejarla, ni entrar por el garaje, ni entrar por la puerta principal, no le dio ni siquiera la puerta de la reja de fuera. Entonces, ¿cómo puede ingresar a la casa del amo si Jesús no les dio, no le confió las llaves? Ese es el gran dilema. ¿De qué sirve, pues, que un mayordomo sea declarado como tal de la casa del amo y el amo se va de viaje, por un largo viaje, y le dice al mayordomo que se encargue de alimentar a los domésticos de su casa, pero decide no tenerle confianza y no le entrega las llaves en sus manos para que pueda él ingresar a la casa y proceder a dar las directivas a los domésticos que ahí la habitan? Y no lo presenta, y no se lo presenta a los domésticos. Ahí está el gran dilema que yo planteo acá. Es el mismo ejemplo con la nominación del esclavo que supuestamente hizo Jesús en 1919, pero no le confió las llaves de su casa, de sus bienes en su casa, para que lo pudiera administrar. Entonces ese esclavo está inoperante, está solamente nombrado como mayordomo de la casa del amo, pero no puede ejercer como tal, puesto que no le dio la llave para que pudiera entrar a la casa y proceder a hacer la administración, dar las directivas a los domésticos, alimentarlos, cuidarlos, etcétera, etcétera. Entonces, el hecho que la Watchtower me diga a mí que la entrega de los bienes del amo Jesucristo al esclavo no se hizo en 1919, sino que se hará todavía en el futuro, eso me indica pues que ese esclavo o ese mayordomo fiel, que supuestamente iba a estar a cargo de la casa del amo para alimentar a los domésticos que ahí están viviendo, está inoperante, está en la calle esperando que algún día vuelva pues su amo y le entregue la llave para poder iniciar su trabajo de administrar los bienes de la casa del amo y poder alimentar a los domésticos. Mientras no le dé la llave, de nada sirve que se diga que es el mayordomo de la casa si ni siquiera tiene acceso a la puerta principal, puesto que no tiene las llaves para ingresar a la casa del amo para ejercer su labor de administrar todos los bienes del amo Jesucristo. Entonces ese esclavo o mayordomo fiel está inoperante, está fuera de la casa, sentado en una banquita, esperando que algún día regrese el amo y le entregue la llave para poder ingresar a esa casa, poder administrar la casa del amo, poder alimentar a los domésticos que ahí dentro se supone están. Y eso es para reflexionar, amigos, que de nada sirve a la Watchtower decir que el esclavo fue nominado en 1919
Jesús hizo la primera nominación declarándolo como su esclavo mayordomo, lo declaró como su esclavo o mayordomo fiel para que se cargara de su casa, pero al final Jesús le tuvo de confianza, se fue de viaje, dejó al mayordomo sin tener acceso a esa casa para que la administrara. Cuando estaban ahí dentro estaban todos los bienes de su amo Jesucristo, puesto que no confió en él. Le dijo, tú vas a ser el mayordomo de mi casa, pero no te voy a dar las llaves. Entonces, ¿de qué sirve que sea el mayordomo si no tengo acceso a entrar a la casa para poder limpiarla, hacerla crecer, cuidar del jardín, alimentar a los domésticos que tengo a mi cargo ahí dentro? ¿De qué me sirve enorgullecerme de ser el mayordomo de la casa de mi amo si al final de cuentas no puedo ni ingresar yo a ella por ningún modo, por ningún sitio? No tengo capacidad de acceso a la casa de mi amo para ejercer mi labor de mayordomo. ¿De qué sirve que la Watchtower saque pecho diciendo que eres el mayordomo escogido por Jesús en 1919 y luego Jesús desapareció y no le entregó las llaves de la casa de él, de Jesús? No le confió las llaves para que ingresara a su casa, puesto que no le tuvo confianza. Entonces, de nada sirve que la Watchtower se diga que nosotros somos el mayordomo fiel, que Jesús nos confió su casa para administrarla, cuando después decimos que nunca nos dio nada, que no nos dio la llave de su casa y que nos dará la llave de su casa para ingresar a la casa del amo recién en el futuro. Pero que sí somos ya declarados mayordomos, o son declarados del mayordomo fiel de la casa del amo de Cristo, pero que está inoperante, porque todavía las llaves para que pueda ingresar a la casa del amo, para poder administrar sus bienes y manejar y alimentar a los domésticos, todavía se dará en el futuro. Entonces, repito, ¿de qué sirve que la Watchtower se jacte de ser ese mayordomo o esclavo de la casa del amo Jesucristo si las llaves no se las han sido confiadas todavía para que pueda ingresar a ejercer su labor como mayordomo fiel o esclavo fiel? Y esto lo pongo acá para que ustedes se den cuenta, pues, que no tiene ningún sentido que Jesús escoja a un mayordomo para que cuide de su casa y la administre, para que la administre y alimente a los domésticos, y al final decide no entregarle las llaves, porque no confía en él, y decide finalmente no entregarle nada, y le dice al mayordomo, te lo voy a dar más adelante durante la gran tribulación. Entonces, lógicamente, el mayordomo escogido habría dicho, ¿para qué me nombras a mí como tu esclavo o tu mayordomo de tu casa, de tus bienes, si al final de cuentas no me confías las llaves de tu casa para poder administrar lo que tienes allá adentro como bienes y a la vez cuidar de los domésticos que viven allí dentro? De nada sirve. Entonces, de nada sirve autodeclararse que son el mayordomo fiel encargado de la casa del Señor, de sus bienes, para alimentar a los domésticos, cuando al final de cuentas no puedo entrar ni siquiera a la casa porque no tengo las llaves. ¿No es cierto, amigos, que esto es para pensar que esta religión es recontra falsa y recontra absurda? Este esclavo, desde 1919, he estado sentado en la banca de la calle de la casa del amo, esperando que algún día retorne Jesús y se decida darle las llaves de la casa del amo para poder ingresar, poder administrar los bienes de Jesucristo, para poder alimentar a los domésticos que ya están que se mueren de hambre, y hacer su función como mayordomo, encargado de Jesucristo, para cuidar la casa del amo. Y este mayordomo, esclavo fiel y creto, ha estado con las piernas cruzadas, sentado en una banca en la acera del frente de la casa del amo, esperando, mirando por todos lados, esperando que el amo que lo nombró como su mayordomo regrese y le entregue las llaves para poder ingresar a la casa, para poder ejercer su función de mayordomo o esclavo fiel. Entonces, este esclavo de la Watchtower está rascándose la panza y está esperando que un día venga Jesús en el futuro, supuestamente durante la gran tribulación, para que le entregue las llavecitas de la casa, pues, para que pueda ingresar, ¿no? Le entregue, toma las llaves de la casa, ingresa, para que puedas tú hacer tu labor de mayordomo fiel o esclavo fiel y discreto. Esto lo he puesto acá para que ustedes se den cuenta, pues, que de nada sirve a la Watchtower, y se lo digo esto al cuerpo gobernante,
De nada sirve que ustedes saquen pecho diciendo que Jesús los ha nominado como su mayordomo fiel, encargado de la casa de su amo, cuando no les entregó la llave para siquiera ingresar a la puerta al ingresar a la casa del amo Jesucristo, para poder ejercer su función. De nada sirve decir que los ha nombrado como su esclavo o su mayordomo, para que se encarguen de la casa de Jesucristo, la administren, la hagan crecer, la cuiden y a la vez alimenten a los domésticos que tienen ahí adentro. Y están esperando, este esclavo pues está pues durante casi 100 años, ya todos cochinos, con la barba blanca crecida seguramente, todos viejitos, sentados ahí en la puerta principal de la casa del amo Jesucristo, en un banquito afuera, porque no puede ingresar a la casa del amo para ejercer su función, porque Jesucristo no se decidió confiarles las llaves de su casa para que cuidaran los bienes del amo Jesucristo. Entonces de nada sirve ser un esclavo fiel y discreto si Jesús no me ha entregado las credenciales que me den tal autoridad como tal, no me dio las llaves de ingreso a la casa del amo para poder administrarla. De nada sirve. Esto lo he puesto para reflexionar, puesto que es una comparación bastante inteligente, me parece a mí, y bastante simple para que todos entiendan que de nada sirve ser nominado como esclavo y no entregarle lo más importante, que es la llave de la casa del amo para que pueda administrarla y ejercer su función de esclavo o de mayordomo. Este esclavo ha estado sin hacer nada durante casi 100 años, esperando que algún día Jesús retorne y se decida a confiarle las llaves de su casa para poder administrar a los domésticos que están ahí dentro, administrar la casa y cuidar de los bienes de Jesucristo que tiene Jesús en esa casa. Entonces eso demuestra pues que es ridículo decir que Jesús hizo su primera nominación en 1919 y recién le va a entregar las llaves de su casa a ese mayordomo para el futuro. Eso es un ejemplo para mostrar que es imposible que la segunda nominación, que es entregar las llaves de su casa a ese mayordomo contratado o escogido, pueda hacerse dentro de 100 años, puesto que la idea de nombrar a un mayordomo que cuide los bienes del amo era para entregarle también inmediatamente las llaves. Te escojo a ti porque tengo confianza, como lo inspecciono, investigo el currículo vitae de ese esclavo que estoy inspeccionando para ver si cumple los requisitos para ser el mayordomo de mi casa, puesto que me voy de viaje, a un viaje muy largo, a un país muy extranjero y no voy a regresar durante muchos años. Y necesito un esclavo fiel y discreto que yo pueda escoger, que lo haya fiel y discreto, para inmediatamente que yo lo escoja, le entregue las llaves de mi casa, le entregue la llave y se lo entregue para que pueda ingresar y hacer su labor. Entonces de nada sirve decirle, tú eres el esclavo, tú vas a ser mi mayordomo en mi casa, me voy de viaje para hacer un largo viaje a un país extraño y regresaré algún día, todavía muchos años más, para inspeccionarte, a ver si has hecho bien tu labor, pero te encargo a ti, porque te he encontrado fiel, para que cuides mi casa y alimentes a los domésticos que tengo allá adentro. Tú eres el mayordomo de la casa. Entonces, te nombro a ti como el encargado de mi casa en mi ausencia, pero curiosamente no le entrega las llaves, no le encarga la responsabilidad de todos sus bienes de su casa del amo a ese esclavo o ese mayordomo, porque no le tiene confianza y le dice, te lo voy a entregar las llaves de mi casa cuando yo venga algún día durante la gran tribulación. Entonces, de nada ha servido que Jesús lo contrate y diga, tú eres esa persona que reúne los requisitos, te he inspeccionado, he visto tu currículo vitae, tu resumen de vida, he revisado tu currículo vitae, tu historia de vida, y veo que tú has cumplido siempre como un buen esclavo desde 1979, entonces te nombro a ti como mayordomo en mi casa, quiero que la cuides, y lo lógico es pues que se cumpla el siguiente texto de Mateo 24:47 y le entregue todas sus llaves de su casa a ese mayordomo contratado y nominado como tal, como ganador del puesto, y lo lógico que es que le diga, bueno, desde adelante tú vas a ser, he visto que tú eres un hombre que tiene una foja de servicio limpia en tu pasado, has hecho lo correcto, y entonces ahora te tengo las llaves, te confío las llaves de mi casa para que la administres y cuides de los domésticos. Por eso yo siempre digo que una cosa va junto con la otra.
De nada sirve connominar si no le entregas las llaves de tu casa a ese mayordomo. Y es lo que dice la Watchtower, que Jesús escogió el mayordomo, revisó su currículum vitae, su resumen, lo encontró que era apto para el puesto, porque era fiel y discreto. Dijo, tú vas a cuidar de mis bienes en la tierra, que es mi casa, la casa de la fe, y vas a entrar a ella y vas a administrar todo, vas a alimentar a los domésticos y vas a cargar de hacer esa labor. Pero no le entrego las llaves, porque no le tengo confianza. Entonces yo me pregunto, ¿para qué Jesús nominó un esclavo o un mayordomo si no le iba a entregar las llaves inmediatamente después de haberlo escogido? Por eso esta historia de desligar la primera nominación, de escogerlo y luego entregar las llaves de la casa al futuro dentro de muchos años, es un absurdo, es un ridículo, es una imbecilidad, una torpeza, puesto que las dos cosas van juntas. Contrato al mayordomo de mi casa, porque lo he impresionado, he visto su pasado, está limpio, apto, lo nombro sobre la responsabilidad de mi casa durante mi ausencia, como voy de viaje, y inmediatamente digo, tú has sido ganador del puesto de mayordomo en mi casa, puesto que tú eres el único que ha estado haciendo lo correcto, haciendo bien desde el pasado, tienes una forma de servicio limpia, y toma, te confío inmediatamente en mi casa, cuídala, ya regresaré algún día más adelante, y te encomiendo a ti todos mis bienes que tengo ahí en esa casa, que es de mi propiedad, todos mis bienes, para que también alimentes a los domésticos que tengo ahí, empleados que trabajan. Por eso es absurdo cuando uno dice que la primera nominación ocurrió en 1919, pero que la entrega de las llaves de la casa del amo se va a entregar dentro de 100 años más adelante. Entonces me pregunto, ¿para qué Jesús haría una nominación y se tomaría la molestia de buscar un mayordomo para su casa si al final de cuentas no le iba a entregar las llaves de la casa para que pudiera ejercer su función como tal? Por eso los dos textos bíblicos, tanto de Mateo 24, 45, 46 y 46, todos van juntos. Inspecciono, contrato al esclavo, lo declaro como tal, le digo, tú has sido escogido para que seas mi mayordomo, fiel, toma las llaves, inmediatamente, porque haber inspeccionado tu historia de vida, tu resumen, tu currículo vitae, he visto que tú eres la persona idónea, el único bueno que cuento como mayordomo de mi casa de la fe, para que te cargues de administrar todos mis bienes que tengo ahí dentro de mi casa de la fe con todos sus domésticos. Y toma las llaves para que puedas ingresar a ella y hacer la administración. Esa es la idea. Pero no tiene sentido decir que voy a hacer una inspección de un esclavo para ver quién puede ser mi mayordomo fiel de mi casa y al final de cuentas no le doy la llave para que pueda ingresar y trabajar. Es absurdo. Totalmente absurdo esta doctrina de la Watchtower que dice que Jesús entregará las llaves de su casa al mayordomo o al esclavo, todavía en el futuro cuando él retorne durante la gran tribulación. Entonces me pregunto, ¿de qué sirvió nominar a ese esclavo como mayordomo fiel de la casa si al final de cuentas nunca pudo ingresar a la casa, nunca pudo ejercer su función de mayordomo, ni nunca tuvo la posibilidad de alimentar a los domésticos, puesto que no pudo ingresar a la casa nunca? Puesto que estaba todo con llave cerrado, no podía acceso a la casa por ningún modo, porque había una reja muy grande afuera y otra reja interna, y las puertas todas cerradas con llave. ¿Cómo podía yo ingresar a la casa? Si Jesús no me entregó oficialmente las llaves, declarándome como mayordomo y no me confió en su casa para administrar sus bienes que tiene Jesús dentro de esa casa, que es la casa de la fe. Eso es, lo he puesto acá para que ustedes reflexionen, que es absurdo que Jesús se haya tomado la molestia de venir a inspeccionar, hacer un trabajo de evaluación de un esclavo fiel y discreto para que se encargue de los bienes de Jesucristo, y al final de cuentas, después que lo haya a la persona indicada, le diga, tú vas a ser mayordomo de mi casa, pero no le entrega las llaves para que pueda ingresar, vivir en ella y administrar los bienes de Jesucristo y a la vez alimentar a los domésticos que viven dentro de ella. Eso es para reflexionar, para mostrar que esta doctrina de la Watchtower, en la cual separan sucesos que están en Mateo 24, 45 a 47, que van todos seguidos y correlativos, no puede existir una parte que se cumplió en 1919 y otra que es la entrega de las llaves de ese mayordomo escogido dentro de la gran tribulación futura, que dentro de unos años van a ser 100 años desde que lo nombró como mayordomo, y que ese pobre debe estar viejito allá afuera esperando, todo viejito, todo con la barba blanca ya, y ya con más de 100 años de edad, esperando que le entreguen las llaves para poder ejercer su función de esclavo.
o de mayordomo. En realidad, el esclavo de la Watchtower, que supuestamente fue nominado como tal, como esclavo, solamente fue un esclavo de nombre, de título, nominado como ganador del Oscar, pero no llegó pues a ejercer, pues no dieron la estatuilla. En este caso no dieron las llaves, como haciendo una analogía, ¿no? De nada sirve que te nominen como ganador de mejor actor del año en los premios Oscar si al final no te dan la estatuilla. Eso sería en comparación con un mayordomo que ha sido escogido para tal función y Jesús lo nomina: tú vas a ser el mayordomo de mi casa, pero al final no te doy la estatuilla o no te doy las llaves de mi casa. Todo quedó en el papel, en un simple buen deseo de Jesús. Hizo un trabajo en vano, puesto que se tomó la molestia de tener que venir a inspeccionar y hacer una selección de personal, entre comillas de personal, para ocupar el cargo de mayordomo, esclavo y decreto. Pero Jesús, al final de tanto trabajo, no le entrega lo más importante, que es el acceso a los bienes del amo Jesucristo para poder ejercer su función de esclavo, cuidar los bienes del amo Jesucristo, hacerlos crecer y alimentar a los domésticos. Esto lo he puesto para que ustedes mediten que esta doctrina de la Watchtower, que dice que Jesús nominó a su esclavo en 19, pero que la confianza o la entrega de la gestión de todos los bienes del amo Jesucristo al esclavo recién se hará en el futuro, es una tremenda taradez, insensatez, asnadez para todos los testigos de Jehová que hacen Bueno, amigos, gracias por haberme escuchado y espero que este video les haga a ustedes meditar un poco. Gracias.